Qué gusto que ya estés aquí de nueva cuenta para este programa, el mejor de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, si yo no me echo burras, ¿quién más va? Democracia en pantalla. Y tenemos a un querido amigo de casa, yo diría, siempre cercano, siempre enviándonos colaboraciones. Es el doctor Mario Alberto Cajas Sarria. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, querido Ramón. Un saludo muy especial a la escuela. Y bueno, pues Mario es reciente y flamante encargado del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad de ICESI Cali en Colombia. Y bueno, pues estás en un montón de lugares, ¿no? Incluido el Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, pero bueno, su especialidad la historia constitucional. Y fue con sus hijitas al cine a ver Superman y me llamó y me dijo, hay que hacer Superman, y yo le tomé la palabra porque claro, todo el mundo está hablando de esta película porque al parecer sí tiene bastante tela de cual cortar. Así que Mario, date vuelo. ¿Por qué este ímpetu con este personaje de la cultura pop? Bueno, debo decir, en lo personal, que me reconcilié con Superman. Había ido a ver las viejas películas de Christopher Reeve hace muchos años. No había visto las posteriores, bueno, tal vez alguna por allí accidentalmente, pero claro, cuando hay dinámicas familiares cambian los gustos. Hablábamos hace unos par de años de Encanto y bueno, de películas que son más del entorno familiar y que le generan a uno pues algunas inquietudes y que pues provocan conversaciones que pueden ser de interés. De manera que esta ida a ver Superman la disfruté con otra mirada, con otro ángulo, y creo que en buena medida pues tiene que ver con todo lo que estas redes de amigos y de colegas como tú, como Andrés Botero, como Juan Carlos Abreu, bueno, tantos colegas que trabajan Derecho y Cine, que hacen esa análisis muy juiciosos, no tan sofisticados. Los míos son mucho menos sofisticados, son más sencillos, más los de un cineasta que va en familia y termina haciendo, pues teniendo algunas reflexiones poco, no digamos que jurídicas, pero sí que nos permiten tener esa conversación entre el derecho y el cine. Sí, no, y qué interesante, porque como dices, van creciendo nuestros hijos y entonces va subiendo el nivel, ¿no? De al menos la clasificación, ¿no? Eran dibujos animados hace unos años y ahora ya pues, son películas un poco más serias, que Superman sigue siendo cine familiar, pero sí es más complejo, creo que tiene muchos mensajes para los adultos, ¿no? Y James Gunn, pues es garantía de muchas cosas, ¿no? Así es. Y de hecho, querido Ramón y colegas y amigos, amigas que nos verán, digamos, esta relación de construcción de fantasía, de tanta imaginación que nos trae el cómic que se lleva al cine. En el caso de Superman uno ve unos cambios, insisto, no estoy hablando del Superman de Reeve a este Superman 2025, y seguramente estoy dejando de lado pues momentos en que uno puede hacer esas reflexiones en otras películas que se han hecho con unos años anteriores. Pero sí, esa ficción, ese mundo del cómic, ese mundo de fantasía que de todas maneras, en este caso, esta película nos intenta conectar con realidades. Vimos cómo la producción, el lanzamiento, la presentación generó una serie de debates sobre migración, que es un asunto que está en el centro mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, y que claro, uno lo percibe en la película, aspectos de derecho internacional, esta discusión sobre quién toma las decisiones sobre la seguridad del mundo, qué implica la paz y la guerra, que son asuntos centrales del derecho internacional y del derecho en general. Y por último, esta faceta un poco animalista que aparece aquí en esta película, ¿no? El de proteger al animalito que aparece en una de estas escenas en donde está Superman intentando salvar un artefacto de estos, un monstruo de estos, y lo principal es salvar al animalito que está allí. No recuerdo si es una ardillita, bueno, esos son gestos muy interesantes que intentan también conectarse con nuevas generaciones, ¿no? Estas generaciones que son más animalistas, más preocupadas por los derechos de los animales, la mascota en el centro hacen parte ya de estos universos nuestros familiares. Pero también, pues, la presencia de la mascota que es también de Crypto,
Ujú. Y luego pues no vamos a hacer el spoiler aquí, pero pues tiene un papel interesante finalmente de dónde viene Crypto y cuál es su lugar, pero eso de poner esa faceta del superhéroe que tiene capacidad de tener ternura, de expresar sus emociones y de ligarse a un animal tanto como estamos pues muchos de nosotros y como es esta sociedad contemporánea con respecto a las mascotas. Los seres sintientes. Exactamente. Seres sintientes que ya tienen un lugar diferente en la manera como nos acompañan, la relación que tenemos con ellos, que sirven como ayuda. Bueno, hay toda una que es relativamente contemporáneo y que aparece allí. Entonces son como esos tres ángulos del derecho internacional, de la migración, Migración. de los problemas de movilidad humana y por último, pues esta faceta un poco menos, voy a poner en silencio este celular para que no nos moleste, Animalistas. de los animalistas, que no tanto derechos de los animales, pero sí la preocupación por los animales que aparecen en la película. Entonces, no sé, si quieres, pues podemos ir como conversando los temas muy Sí. rápidamente. Lo primero, pues, este centro sobre Que por cierto, antes de que te arranques, porque nada más es que creo que la mención va aquí, antes del estreno y posterior al estreno, hubo todo un debate en la prensa norteamericana a propósito de si Superman era una película woke, ¿no? Si era muy progresista, ¿no? Y se politizó, o sea, el asunto es que llegó incluso a las bases de republicanos y demócratas y usaron a Superman, unos como pretexto para decir que la industria del cine se estaba deconstruyendo demasiado y otros pues para decir que no, que pues simplemente es un símbolo, como dijiste tú, de los cómics y que así ha sido siempre su filosofía, ¿no? Pero justo venía aquí. Pues ahora sí, Sí, no, vámonos. perfecto, pero también nos da el tono de nuestro tiempo, ¿no? El tono del debate público. Un filme no se escapa de la discusión política, estamos hiperpolitizando el arte, el entretenimiento, ni qué decir de los ambientes académicos y el ambiente tan complejo que se vive en muchos centros universitarios en Estados Unidos. Bueno, realmente estos debates sobre libertades, sobre límites, pues llegan también al mundo del entretenimiento y esta película precisamente como que calza en esta coyuntura tan acre en algunos casos. Y ciertamente el asunto del derecho internacional que de alguna manera aquí aparece con esta sociedad de planetas, no recuerdo muy bien cómo era esta asamblea que se encarga como de tomar las decisiones, pero que en últimas no las toma porque es un tercero, en este caso el villano Lex Luthor con toda su parafernalia, con todas sus organizaciones y aparecen asuntos como en últimas que las guerras las deciden en buena medida los que producen las armas, los que hacen negocios con las armas, en este caso pues Luthor, pero también ese papel de Superman interviniendo en un conflicto internacional y generando efectos, en la medida en que entra a intervenir en este país que no recuerdo cómo se llama, Moravia, algo así, bueno, no recuerdo bien el nombre, en este conflicto entre estos dos países. Entonces vemos un superhéroe interviniendo en un conflicto internacional, produciendo efectos y los demás países, como siempre, también la figura de Estados Unidos que aparece, ese sí aparece claramente en la película, porque siempre la asociación de Superman con los Estados Unidos está de alguna manera más evidente que en otros cómics, o es uno de los que aparece de manera evidente. Pero entonces, una especie de asociación con las Naciones Unidas, ¿no? Pero también la incapacidad que tiene esta organización en el caso de la película para controlar ese conflicto y termina como derivado en Lex Luthor y un poco Superman en un papel poco, en buena medida, muy difuso, ¿no? Entonces no se sabe si provocó la guerra, si le está ayudando a evitar o si está interviniendo, y el papel de Luthor también con una deepfake, con la construcción de esa verdad o de esa verdad alternativa, esa posverdad, creando toda una difamación alrededor de la figura de Superman como una amenaza a la seguridad nacional, como un ser que está interviniendo en un conflicto en donde no debe intervenir y en todo un debate sobre si debería un superhéroe intervenir en un conflicto internacional, ¿no? ¿De qué lado se pone, ¿no? ¿Cuál es el papel en el que debe estar? Además, en un ambiente en donde estamos viviendo una guerra muy compleja
el caso de Ucrania, en donde tenemos una intervención también Sí. muy discutida, pues que genera gran controversia en términos de derechos humanos, derecho internacional, en el caso de Gaza. Entonces también el tiempo en que aparece el filme pues produce, genera que se den esas reflexiones en distintos lugares. Y ahí quisiera conectar también un poco lo de la guerra, esa tercerización de la guerra, ¿no? En últimas, las guerras pues pasan a ser asuntos que no determinan ni los países, sino los intereses de los que producen las armas, en fin, eh, todos unos, hay muchísimos más actores que los que están confrontando o que se están enfrentando en el terreno, pero también obviamente la figura que recrean allí el mandatario un poco como en otro mundo, ¿no? Y con intereses propios, que parece que estuvieran como tratando de asociarlo con algún dictador contemporáneo europeo, de Europa del Sí, Este. puede ser, pues. Alguna figura que siempre aparece, casi que una figura casi que de la Guerra Fría, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. De la Guerra Fría. Eh, pero también creería yo que aparece otra faceta, como lo mencionaba. Bueno, no digo que no lo digo yo, hay otra faceta, eso pues se ha difundido también en distintos espacios, y es el de la movilidad humana, para decirlo en términos técnicos, y el de la migración, para decirlo en términos más comunes, más coloquiales, más casuales, más de dominio público, y es la cuestión de cuál es la naturaleza jurídica de, de Superman, ¿no? Es decir, cuál es la Claro. atribución que tiene a un Estado, si pertenece a un Estado. Entonces terminan diciendo un poco que es una figura como una especie de que no es un natural estadounidense. Otros dicen, Sí, es inmigrante, o sea, Superman siempre ha sido inmigrante. pero además es un desplazado víctima de desplazamiento forzado, porque Krypton Ah, desapareció, estalló, entonces es víctima de un sí, sería un desarrollo. refugiado, ¿no? Claro, Víctima de una. pero un refugiado que termina siendo tan importante y tan influyente que dicen es un peligro a la seguridad nacional, y cómo construyen a raíz del origen, empiezan a discutir el origen de él, ¿no? Recordemos que esa ha sido también una discusión muy estadounidense, el origen del presidente Barack Obama y todo este debate si era keniata o si era estadounidense, y esa discusión sobre el origen, ¿no? Sobre de dónde viene alguien que tiene tanto poder, hay que establecer cuál es su origen y cuáles son sus intenciones, porque Para ver puede su haber lealtad. exactamente cuáles son sus lealtades que tiene con el país. Entonces ahí empiezan a discutir el estatus que tiene este personaje que es Superman, y luego pues el video este que difunden, el video que aparece, que es un video que es el de los padres de Superman, donde se está planteando que las intenciones que tendría Superman no son tan buenas como parecen ser. Aquí no podemos hacer, pues, adelantarnos para que puedan ver la película, pero también hay toda una recreación del foráneo, ¿no? Del extranjero que viene a hacer daño, que es un peligro para la seguridad, que me parece que es un tema pues interesante para tratarlo en la película. Sí, sí, sin duda. O sea, estos temas que has mencionado, que parten todos o arrancan de este asunto de la geopolítica, ¿no? Que es un concepto amplio, ¿no? Y que tiene que ver tanto, lo asociaste muy bien, tanto como con el tema de la guerra o la política internacional, que ahora está, pues, eso, ¿no? Ahí en Superman se ve muy marcado el tema de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y cómo, pues, esta está en manos pues, de grandes empresarios. A mí me parece que Luthor en esta película es un poco Elon Musk, no sé, siento, ¿no? Que tiene muchos sesgos. Eso es más, cuando levanta una taza dice Luthor Space, ¿no? O sea, ya está desarrollando una tecnología también en el espacio, que obviamente pues esto tiene que ver, como dices tú, con los otros universos del DC Universe que se va a cruzar ahí con los linternas verdes, que son también una especie de policías del universo. Va a salir una serie en 2026 y ahí sale un personaje, ¿no? Entonces toda este juego, ¿no? Entre lo terrestre y lo extraterrestre, y que pues efectivamente con esta ilusión de lo que significan las naciones y las nacionalidades, se pone muy interesante todo, casa la trama. Quizá ese es uno de los problemas de esta película, ¿no? Que tiene demasiadas historias. Creo que al guión le faltó un poco más de consistencia, y que entonces hay como una especie de apresuramiento
por contarte todas estas historias que le gusta mucho a Gon. Introduce muchísimos personajes, en un momento sí, todos muy simbólicos y emblemáticos, pero eso quizá hace que después dice, ¿y Superman dónde quedó? ¿No? Pero perfecto este tema de la geopolítica, como lo mencionas. Y también esta atención que siempre tienen estas películas contemporáneas sobre superhéroes, es intentando mostrarlos como realmente superpoderosos, pero al mismo tiempo muy humanos, ¿no? Entonces, explotar todo esto de la emoción humana, y a veces no es fácil librar esa tensión o desarrollar esa tensión en el transcurso de una película que tiene una duración determinada y en donde pues los tiempos son difíciles de lograr. Tal vez también mencionar lo que decías antes, lo de la tecnología, ¿no? O sea, es realmente la tecnología la que empieza a gobernar gran parte de la película. El centro es la capacidad, es decir, no solamente somos poderosos en armas, sino la capacidad que tenemos de dominar a través de otros mecanismos, y es quién toma las decisiones, ¿no? Realmente las democracias son los países, son los ciudadanos, o realmente es un superpoderoso con tecnología que tiene la capacidad de ejercer el control, que pues, no es un tema nuevo, pero aparece allí de algún momento, de alguna medida, en alguna medida, de algún modo, parece conectarlo a uno más con lo contemporáneo, ¿no? No parece como algo tan de ciencia ficción como en otros casos de películas de superhéroes o de este corte. Sí, entiendo que, y eso es interesante, bueno, pero o sea, ya es parte, digamos, de la especulación. Como decías tú, hay una conexión y también como una especie de corte entre las viejas películas de los años 70, pero parece que Gon sí hace un pequeño homenaje a la del 78 concretamente, porque, por ejemplo, el personaje de la novia de Luthor, no está en ningún lado, está solo en esa película, en la del 78, que curiosamente, fíjate qué importante es ese personaje, porque aunque está, digamos, siempre detrás de los principales, se esconde, ¿no? Este hecho de estar sacando fotos, ¿no? Que es mucho de nuestra generación, es lo que destraba toda la trama, ¿no? Gracias a esas fotos se descubre, digamos, la conspiración de Luthor, pero es un personaje fundamental que rescató Gon del 78, ¿no? Y esta idea también que en términos de género es muy criticable, de poner a una rubia como si fuera inicialmente la que no sabe nada, que es una persona que carece como de muchas capacidades intelectuales, pero que finalmente, bueno, terminan reivindicándola, pero pues sí está como en ese tipo de personajes, ¿no? La mujer que la ponen allí como muy bonita y que realmente es la amiga del villano y que no tiene capacidad como de tomar una decisión, sino que celebra el mal, ¿no? Que celebra la maldad porque no tiene capacidad, pero que luego el desenlace, como bien lo has dicho, es bien interesante. Y lo que decías de la selfie también, sí, realmente esas selfies es un mensaje sobre la privacidad, sobre la manera como uno se toma fotos, como utiliza distintas imágenes y resulta que está revelando secretos. En este caso, pues son secretos que son determinantes para el curso de la película, pero también como nos muestran que en nuestra propia vida perdemos el control de lo que difundimos, de las imágenes que nosotros tomamos, que a veces no nos damos cuenta todo lo que los mensajes que estamos enviando y la pérdida de control sobre lo que estamos difundiendo. Sí, de hecho es como esto que llama Byung-Chul Han, como esta cultura de la transparencia absoluta que llega a ser hasta pornográfica, ¿no? Porque compartimos todo, ¿no? Entonces, es ese temor, ¿no? De la cultura, de la literatura del siglo XX, ¿no? Del gran hermano, que sería a través de instrumentos que el Estado pondría para vigilarnos, pues se rompió porque nosotros mismos nos exhibimos de alguna forma, ¿no? Que creo que está ahí, todo esto también tema de redes sociales, de, como dijiste tú, de las libertades informativas, ¿no? Está muy atravesando la película, toda la trama, que creo que es muy entretenida y que seguramente, claro, como inicio, digamos, de una nueva administración de esta marca, pues se ve que de aquí saldrán muchos. Entiendo que, por ejemplo, Peacemaker y otras series relacionadas con este universo van a brevar de aquí. De hecho, hay una entrevista a Peacemaker un cameo, ¿no? Ahí en la película, ¿no? Sí, que se queja de todo eso, ¿no? Se queja de este superhombre, ¿no? Y ahora que lo mencionabas también,
otro papel que tal vez no lo hemos planteado, que está allí, es el de los medios de comunicación, el de la prensa, que termina allí en buena medida como sobrepasada por la información que difunden otros, ¿no? No es capaz como de tomar distancia y de tener como la objetividad, ¿no? Por momentos sí, por momentos no, pero creo que también nos pone una discusión sobre incorpora la discusión sobre la información que se difunde y la capacidad que teníamos en el pasado de que los medios de comunicación, de que la prensa tenía los filtros suficientes para entregarnos con mayor transparencia la información, y ahí aparece en un momento muy crítico a lo largo de la película esa capacidad que tienen los distintos sectores de influir en los medios y de tergiversar y de evitar, de ponernos barreras para que lleguemos a una información que es más fidedigna que la que se está difundiendo allí. Entonces, realmente es una película que parece que intenta contemporizar con muchos temas que están aquí, y seguramente eso la hace que sea una película que no necesariamente está, pues, dirigida a un público infantil, a un público más joven, pero que sí involucra otras reflexiones como las que estamos conversando aquí. Sí, sin duda. O sea, Superman siempre ha simbolizado eso, ¿no? O sea, más allá de, digamos, de las tramas recientes, sobre todo en el universo Snyder, ¿no? Como le llaman, donde Superman incluso a veces hasta como que pierde la razón o la conciencia, ¿no? Y que es como este poder absoluto. Aquí me gusta más que, como dijiste tú, es un personaje más humanizado, ¿no? Que tiene problemas, que tiene dudas, que incluso a veces toma malas decisiones, ¿no? Pero que trata él mismo de limitarse, pues eso, porque sabe que tiene ese poder, y que en la búsqueda de esa humanidad, que es un tema que siempre ha sido importante para la cultura y el arte, ¿no? Va él sorprendiéndose de, pues, de estos bellos momentos que tiene el ser humanos, ¿no? Y que Gon lo pone muy de relieve, incluso con los filtros que usa y todo esto. Un Superman más humanizado, que también nos habla un poco, pues, de este tema eh, de la ética, por decirlo de alguna forma, ¿no? En esta democracia contemporánea, pues que puede haber, como dijiste tú, personajes que tienen ese gran poder, ¿no? Como dicen, de apretar un botón y borrar a la humanidad, pero que en realidad, pues no es ese el gran problema, ¿no? Quizá el problema es esos enemigos ocultos, ¿no? Y que son bastantes y que no son tan evidentes como lo puede ser un Superman, que es el caso de Luthor, y que van desde abajo creciendo, acaparando recursos, el capitalismo. No sé si incluso Gon hace una especie de crítica a esto, ¿no? Que siento que va por ahí. Y lo difícil que es tomar decisiones, ¿no? Para los seres humanos, sean poderosos o no, Sí. y tomar decisiones y actuar bien, actuar de manera correcta. Todo el tiempo aparecen allí esos momentos de toma de decisiones, tomar decisiones en contextos adversos, en donde hay muchos factores, en donde no hay un solo actor, ¿no? Que a veces como que a veces se pierde de vista en la toma de decisiones, por ejemplo, en democracia, que son distintos actores con distintos intereses, y que en una sola decisión produce efectos que no siempre son los esperados, que no son los deseados, y que entonces siempre se toman decisiones en ambientes de complejidad, y entre más poder se acumula, pues más complejidad en las decisiones. Por ejemplo, estaba pensando también esto de la tercerización de esta cárcel, ¿no? Para Sí. los delincuentes, toda esta cosa que siempre es una discusión que tenemos sobre el control del orden público, el control de la seguridad, ¿no? ¿A quién le damos eso? Siempre pensando que podemos tener opciones en donde tener más segura a la gente, más encerrada, y el debate sobre el debido proceso. Realmente, si las personas que van allí fueron procesadas adecuadamente, o si realmente, que pues la película no entra mucho en estos detalles, esa es una de las cosas que hace esos saltos, ¿no? No entra en tanta discusión de por qué lo van a llevar a este allá, cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual lo están procesando. Bueno, y al final ganan los buenos, entonces, de alguna manera. Sí, o sea, justificas todo. Sí, Sí, incluso estas fuerzas, digamos, fuerzas de seguridad que no son tan claras, ¿no? Que se ve el Pentágono ahí, una especie como de, pues sí, de fuerzas policiales fuera de la ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay ninguna corte, no hay ningún juez que decide sobre nada. Sí, Pero pues sí. bueno, tenemos también nuestro sesgo de querer
juridificar la ley. juridizarlo. Sí, Pero no, bueno, pues muy interesante en general. Creo que nos permite, además, de manera eh, eh, muy conectada con las nuevas generaciones, pues tener ese tipo de conversaciones. Pues creo yo que ese es un aporte interesante. Valioso. muchísimas gracias, Mario, porque pues sí fue importante, interesante, incluso era un reto entrarle a una película de esta índole, de este género, ¿no? Qué bueno que te animaste. Ahora sí que me aproveché, yo te utilicé, ¿no? Con el entusiasmo que traías de haberla visto recientemente. Y qué bueno, porque yo creo que fue fructífero para quien nos siguió en esta transmisión. No sé si quieres agregar algo para despedir el programa. ¿No? Yo, un gusto y siempre pues valorando este tipo de esfuerzos que se hacen desde la escuela, que haces con tu equipo, de poder llegar a públicos más amplios y poder tener ese tipo de conversaciones, sacarle gusto, como decimos de manera coloquial, a estos productos que son cinematográficos, por supuesto, que tienen limitaciones, que son la industria de Hollywood, etcétera, pero en donde podemos aprovechar para tener estas conversaciones sin dejar de disfrutar también el entretenimiento, disfrutar del cine. No es necesario tener tantas reflexiones para disfrutarlo, pero si podemos aprovechar el cine para tener conversaciones que le interesan a la ciudadanía y que nos despiertan reflexiones que nos ayudan a construir ciudadanía, pues magnífico. Para eso también debe servir el derecho constitucional, la historia del derecho, Exacto. para fortalecer las ideas que tenemos sobre la democracia y los debates sobre la democracia. Que así sea, amigo, y que sigan los diálogos en ese sentido. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a quien nos miró. No se olviden de darle like, de compartir. Y esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.